y mueve el esqueleto. Que a los 3 años me tomé un frasco de pintura azul, así de... Y ella dice pues que eso tiene que ver con mi, con mi pasión por el dibujo. Parce, en ese capítulo decíamos que hubo como un rumor que Pokémon era Satanás. ¿Cuál es la diferencia entonces entre storyboard y animática? Este programa es una maravilla, pues Storyboard Pro es una maravilla, esto tiene todo, o sea, todo lo que vos necesites para eso. En esta escena, por ejemplo, ya hay una interpolación, ya hay un movimiento del personaje de un punto A a un punto B. Eso ya es animación. Y mueve el esqueleto. ¿Cómo pasamos de un guión, de un montón de letras, palabras, ideas, a imágenes? Justamente el día de hoy, aquí en Animación para todo el mundo, en nuestro podcast de Bombillo Amarillo, tenemos un gran invitado, a Cami Sandoval. Este man es un crack y todos los días se dedica a hacer storyboards y animatics. Contanos un poquito de vos, Cami. Vamos a empezar como poniéndonos en contexto, porque el día de hoy creo que va a ser muy interactivo. De Contanos. uno, hermano. Hombre, pues, ¿qué te cuento? Cumplí esta semana 40 años. ¡Upa! Ya estoy subido en el 4º piso. O sea, ya sos senior. Un poquito, sí, ya, pues ya, Ya ya, sí, ya a esta ¿no? altura, ya sí, ya, claro. Pues toda la vida he dibujado, desde que tengo memoria. Por ahí hay una anécdota de mi mamá que me decía que a los 3 años me tomé un frasco de pintura azul, así de... Y ella dice pues que eso tiene que ver con mi, con mi pasión por el dibujo. Yo no creo pues, pero bueno. En mi familia no hay artistas, digamos que yo soy uno de los poquitos que se ha inclinado como algún tipo de arte, entonces, bueno. Y nunca he dejado de dibujar, hermano, toda la vida lo he hecho desde que estoy chiquito. Maravilloso. Entonces, ¿cómo llegaste al camino de la animática, del storyboard? Hermano, eso fue casualidad, como muchas cosas en la vida. A mí siempre me han gustado mucho contar historias por medio de dibujos, he hecho cómics desde muy chiquito. Estuve como enfocado en hacer libros ilustrados para niños, en ilustración en general, de hecho trabajé mucho tiempo en eso, pero un día de pura casualidad un amigo que hace cómics estaba trabajando en un estudio de animación que afortunadamente ya falleció, el estudio, no el amigo, y me dijo que había una vacante pues ahí como para storyboard. Yo no tenía ni idea qué era esto, o sea, yo no tenía, en serio no sabía nada de esto, y él me dijo que como yo hacía cómics podía de pronto adaptarme a este trabajo, y empecé pues como a aprender el software pues que utilizamos normalmente, aprender los lenguajes pues narrativos, aprender un montón de cositas pues ahí de story, y ya llevo en esto casi 10 años. Como es de costumbre, mira, nosotros aquí tiramos la premisa, vamos a hablar de storyboard y animatic, presentamos nuestro invitado, esta vez no vino Daniel, pero él ya también tendrá sus podcasts, y después leemos los comentarios de las personas que en redes muy amablemente, con mucho corazón, nos van poniendo aquí. Entonces, dice Javier: me parece que esperar una semana para este contenido es demasiado, gran trabajo. Hey Javier, muchas gracias, parcero. No creo decir esto, pero extraño el antiguo estilo de Disney, ese de los cuentos de los hermanos Grimm. Este podcast que están comentando aquí es el de los referentes de animación, así como que tocamos la nostalgia. Entonces Daniel y yo estamos hablando de los 90s, de los cartoons, de Cartoon vs. Nick, que todo eso pues, qué pesar, pero bueno, ya hace parte del pasado. Dice Duan Cardona: yo también boté mi afiche de Pokémon. Ah, es que, parce, en ese capítulo decíamos que hubo como un rumor que Pokémon era Satanás, que era claro. satánico. Entonces yo tenía un afiche que sacó Colanta y tenía que cambiar bolsas de leche por stickers. Y ya tenía los 150 Pokémones y lo boté, es que porque era satánico. Ay, hermano, hoy en día valer un platal, le digo, toda la colección. No, parce, vos te imaginas, porque si esas cartas de Charizard que cuestan un billete, entonces el man está diciendo que yo también votó el afiche de Pokémon. Mero desbloqueo, el que me hicieron con este video, recordar Frecuencia Latina, Hanna-Barbera, Dragon Ball, Los Tazos, qué buenos tiempos nos tocaron. Lufesabo:
Lo de la sangre en la nariz es porque cuando les da pena o se ponen en una situación vergonzosa, la sangre se les sube a la cabeza y se ponen rojos y como forma de hacer entender la excitación usaron el recurso de la hemorragia nasal. Ya sabes a qué hace referencia. Roshi, puro Roshi. Puro Roshi y ya los japos utilizaron eso ya cada vez que no se les para, sino que sangran por la nariz. Ajá. Bueno, ahora sí, Cami, vamos a entrar entonces en materia el día de hoy. ¿Cómo pasamos de esto? Muchas veces esto es lo que me toca a mí terminar. Nosotros en Bombillo tenemos varias personas que escriben, entre ellos Gabriel. Él escribe muchos de los guiones. Este lo escribió Gabriel Mesa, mi papá. Pero tenemos varios guionistas. Está Juangui, Diego, está Diego. Hay muchos guionistas que nos han ayudado a lo largo, a través de nuestras series. Pero por lo general yo soy el último que pone como las últimas edicioncitas, pensando desde el punto de vista del director, como las limitaciones en la técnica de animación, el tipo de planos, algunos chistes visuales. Al final es una construcción colectiva que también Dani a veces aporta y terminamos de construir esto. Entonces cerramos el guión. Listo. Lo que vamos a hacer el día de hoy es, venga, ¿cómo planeamos un guión? Vamos a hacerlo interactivo. Les vamos a mostrar en el software Toon Boom cómo nosotros pasamos de palabras, de frases, de conceptos a imágenes. Contanos un poquito entonces, Cami, ¿cuál es ese primer acercamiento? ¿Cómo lo agarras vos? ¿Y qué es lo primero que haces normalmente cuando te pasan un guión y tenés que hacer un storyboard? Bueno, guión, yo trabajo de manera un poquito romántica y anticuada, digamos, porque me gusta imprimir los guiones y dibujar encima algunas veces, pues, ¿cierto? Lo más importante es leerlo varias veces para poder entender cuál es, pues, como qué estilo, digamos, tiene la narrativa o la historia. No sé, esto va creando como unas imágenes en la cabeza de uno que uno ya empieza como a vislumbrar un poquito como cómo va a abordar esto de manera visual. Aquí yo tengo pues algunos dibujitos, como pueden ver. Esto, como les digo, es muy tradicional. Hay personas que ya hoy en día pues simplemente directamente en el programa lo hacen. A mí es porque me gusta sentir el lápiz, sentir el papel. Bueno, yo soy muy romántico para estas cosas. Pues, sí. Sí, a mí también me gusta eso. Sí, entonces, bueno. Y una vez pues tengo como claro más o menos de qué se trata la historia en general, empiezo a trabajar escena por escena, a poner esas imágenes que tengo en mi cabeza en el programa o en el papel. En este caso, bueno, por ejemplo, yo creo que podemos leer un... Sí, vamos leyendo y vamos creando primero el storyboard. Vamos a hacer como una aclaración antes de que empieces. Sí, listo. Lo que tú estás dibujando ahí, nosotros lo conocemos como unos thumbnails, unos thumbs, como que unos bocetos básicos del tipo de encuadre. Ven que mostrarle a la cámara esas líneas que ustedes están viendo ahí son los movimientos de cámara que ella está insinuando que va a tener ese encuadre, pero no se alcanza ni siquiera a ver cómo es el personaje, es simplemente casi que una silueta, ¿verdad? Esto básicamente lo entiendo yo, o sea, si alguien lo ve, difícil, pero esto realmente como que lo entiendo yo y ya después paso como a... Sí, esos thumbs se van a traducir entonces en el siguiente paso, que es el storyboard. Bueno, yo aquí en mi pantalla tengo lo que serían unos thumbs, que son unos dibujos súper rápidos que casi ni se entienden, o bueno, sí se entienden, pero digamos que son demasiado concretos, que son simplemente como una previsualización de la previsualización, porque todo esto que es Animatic y Storyboard es simplemente una previsualización del proyecto que vamos a abordar. Entonces, como ustedes pueden ver aquí, pues esto es muy boceto, es muy crudo, pero yo ya estoy, digamos, puliendo unos dibujitos, entonces ya se ven mucho más terminados, con sombras, pues dependiendo pues como de lo que pida el proyecto. Los personajes más detallados, algunas flechitas y otras herramientas que nos sirven mucho para la narrativa, para indicarle al resto de los departamentos que tienen que ver con el proyecto qué es lo que va a pasar ahí en esta historia. Entonces tenemos una escena 1, por ejemplo. Léete el proyecto, ¿cómo se llama? El proyecto se llama La montaña con el corazón de fuego. Bueno, eso es aquí una primicia. Yo creo que al momento en el que salga este podcast vamos a estar por ahí también recibiendo noticias. Esto es una primicia porque es un proyecto nuestro, lo estamos mostrando porque es un proyecto Bombillo Amarillo. Es la apuesta de este año nuestra a la Abrecámara, a la convocatoria del Mintic. Entonces tenemos libertad de hacer lo que nos dé la gana con ese proyecto y les vamos a mostrar cómo nace, apenas se está creando, o sea, mejor dicho, el proyecto apenas
están diseños de personajes, no tenemos ni siquiera, creo que no hay diseños de No, personajes. todavía no. Y ya tenemos que contar la historia del Animatic, entonces, bueno, vamos de a poquito, ¿verdad? Podemos ir desglosando y mostrando. Entonces dice el guión, escena 1, exterior, mar y selva. En el guión es muy importante que a uno le indiquen en qué lugar, en qué locación ocurren las acciones, ¿cierto? Entonces estamos en este momento en exterior, mar y selva, día. Entonces, como vemos aquí en la pantalla, pues ya tengo un bocetico de ese lugar, ¿cierto? Hay un recuadro rojo, que ustedes ven ahí, unas flechitas. Como esto es un storyboard, todavía no es una imagen en movimiento, entonces yo debo indicar qué movimiento de cámara hay ahí, que yo estoy planeando como una especie de zoom in, porque por ser, digamos, animación 2D no hay movimientos reales pues en 3D o de, ¿cierto? Entonces yo lo planeo más como un zoom in o como un dolly in también, ¿cierto? Que uno puede dar como falsear, digamos, la sensación de tridimensionalidad también en esto. Bueno, entonces dice, vemos un sobrevuelo sobre un paisaje colorido. El amarillo del sol y el azul del cielo y el mar se funden con el verde de la selva en la costa del Pacífico. Una tenue columna de humo se eleva desde un claro en la selva. Bueno, como después vamos a hablar de un volcán, que es, digamos, un protagonista importantísimo aquí en esta historia, entonces de una vez podemos ubicar a la audiencia en el paisaje donde vamos a ver el volcán, donde está la selva, donde está el mar, como tal y como dice acá. Aquí afortunadamente, como dice Andrés, pues hay mucha libertad, entonces no es que me digan tal cual como debo yo narrar la historia, sino que yo desde mi experiencia puedo narrarla de muchas maneras. Entonces empiezo pues como con un acercamiento y luego viene una parte donde ya el guión me empieza a decir hay un personaje, se ven unas huellas en la arena. Como ustedes ven, estos recuadros que hay acá son un movimiento de cámara, por eso están enumerados, empieza como 1 y termina aquí en 2, entonces el 1 es como un desplazamiento hacia arriba siguiendo los pasos del personaje. Yo puedo meter como ciertos insertos por ahí como que le den como un poquito más de ambiente, entonces un indígena tocando su tamborcito, en fin. Yo voy como construyendo de a poco como la historia, ¿cierto? No llegar de una como a la historia ni al personaje, sino como que uno va construyendo como cierta expectativa. Una atmósfera, ¿cierto? Sí. Poniendo en contexto porque estamos introduciendo. Exacto. Como el personaje pues todavía no lo tenemos diseñado, yo me lo invento por ahora. Por aquí está de espalda este señor que va pues hacia la tribu, hacia un ritual donde pues no les voy a decir todavía qué pasa, pero bueno, el caso es que el tipo pues se ve claramente que va como hacia la tribu que está reunida esperándolo. Es muy importante, digamos, en la narrativa visual jugar con los elementos visuales que ya hay, ¿cierto? Entonces, por acá vimos el tipo tocando tambor, y ya después vemos al tipo realmente tocando tambor y el personaje que se acerca tocándole el hombro como para que se sepa que hay una unidad ahí de tribu, ¿cierto? Que esto no está ni siquiera en el guión, o sea, esto no está en el guión, esto simplemente me lo imagino yo desde mi experiencia de narrador visual, ¿cierto? Excelente. Bueno, y así pues continúa la historia. No sé qué quieres, alguna... Sí, mira que vamos otra vez a los toms, donde nos estabas mostrando que todo empieza en un boceto, hasta esa primera parte, eso puedes dejarlo ahí. Esa primera parte donde nos estabas mostrando ese volcán que ya tiene sombras, todo empieza como de esta manera. Entonces planeamos cómo vamos a contar la historia, porque esto cuando hay un trabajo nosotros nos sentamos a veces a pulir escenas o a trabajar cómo me imagino las escenas. Muchas veces vienen de parte de Cami, otras veces vienen de parte del director, no necesariamente yo, pero ¿por qué hacemos primero los toms? Porque es más barato ir rápido. Porque más o menos calculamos, definimos cuáles van a ser los tamaños del plano, los movimientos de la cámara, los movimientos del personaje en esa coreografía. Y si algo no funciona o necesitamos agregar algo más, primero hacemos toms y es mucho más práctico simplemente peluquear, recortar, meter, quitar, antes de que él pase a esas limpiezas de las escenas en storyboard, porque ya hay un trabajo que le tienes que dedicar varios minutos o media hora por lo menos pues a tener una escena como la que acabamos de ver. A mí me gustaría que nosotros en este momento hiciéramos de pronto animatic, como que pasáramos entonces, ya pasamos los toms, vamos a story y ahora quiero que pasemos a un animatic. ¿Cómo sería ese proceso viendo los movimientos de los personajes y la cámara?
Bueno, un animatic ya es el siguiente paso después de storyboard, que va, digamos, en función de una línea de tiempo, que generalmente tiene unas voces o una música, unos efectos de sonido incluso. Entonces ya no tengo una imagen fija, sino que debo ponerle cierto movimiento a esa imagen. En este caso, pues voy a hacer algo sencillo. Sí, vamos haciendo algo sencillo. Y yo quería decirles una cosa. El guión puede ser escrito de muchas maneras. Uno puede escribir, vemos un volcán en la selva del Pacífico colombiano, o puede poner, ser mucho más específico para como que empezar a generar un montaje dentro del guión. Y eso es como la habilidad del guionista cuando ya tiene experiencia, proponiendo un poquito como desde el guión cuáles van a ser esas imágenes. Si yo, por ejemplo, aquí pongo, la cámara asciende por la columna de humo, yo ya de alguna manera ya estoy mencionando la cámara y estoy diciendo que la cámara va a ir por la columna de humo, entonces es un plano más cerrado de la columna de humo, ¿verdad? No tengo que mencionar la cámara, pero vemos hacia una columna de humo asciende hacia el cielo y después el paisaje, el horizonte. Entonces como que cada vez que yo voy poniendo un punto, cada vez que voy describiendo las escenas, las frases van contando un poquito ese montaje. Si yo empiezo describiéndolo todo de manera general, como en un paisaje gigante, ya yo estoy hablando de un plano general, ¿verdad? Entonces dependiendo de yo cómo organice las ideas, puedo estar sugiriendo el montaje. Por eso cuando estamos escribiendo el guión, lo más importante es ser muy consciente de yo cómo redacto esa frase, porque al mismo tiempo puede impactar en la manera en que vos la interpretes. O sea, yo puedo casi que sugerirte a vos cuál va a ser ese montaje. Como les estaba diciendo, entonces, si yo llego y escribo en un gran paisaje de la selva del Pacífico, al fondo vemos un volcán, yo ya estoy escribiendo un plano general, pero si yo escribo en la boca del volcán, vemos cómo emergen algunos gases, o sea, yo estoy haciendo un plano mucho más cerrado en ese volcán, desde el guión, ¿verdad? Después pasa otra cosa que podemos llamar guión técnico, si a veces tenemos guión técnico, a veces no, en donde ya describo plano exacto, cuál es la angulación, cuál es la dimensión del plano, qué es lo que sucede ahí, si está a 45 grados de un personaje, si está frontal al personaje. Mejor dicho, puedo ya ser mucho más específico desde la parte técnica para dártelo a vos, entonces ya incluso dosifico y digo, van a ser 3 planos, van a ser 4 planos. Pero a veces no, a veces simplemente te llega un guión y te toca la interpretación. Sí, pues ahí es como que dependiendo del estilo del proyecto, del estilo del director o directora. Bueno, lo que les decía, pues entonces vamos a hacer, digamos, a pasar de storyboard a animatic con 2 cositas sencillas, un movimiento de cámara y una interpolación. ¿Cuál es la diferencia entonces entre storyboard y animatic? Animatic, digamos que es un poquito más animado, ¿cierto? Ya se ve como cierto movimiento, se pueden poner movimientos de cámara que ya se ve la cámara moviéndose, los personajes se pueden mover, puede uno aplicar incluso algunas cosas de animación que como artista de animatic me toca sí o sí aprender ciertas cosas de animación, sobre todo trabajando en la industria de la animación cutout y 3D, pues que a veces tenemos ese tipo de proyectos. Entonces, este programa es una maravilla, pues Storyboard Pro es una maravilla, esto tiene de todo, o sea, todo lo que vos necesites para esto. Entonces, y el storyboard puede llegar impreso, mientras el animatic sí o sí es un video, ¿cierto? el animatic sí o sí se tiene que mover, tiene de alguna tiempos, otra manera. tiene como esa parte que nos va a guiar a nosotros y al final es lo que vamos a separar para que la gente pueda animar, pues lo que vos decías ahorita, con eso... Eso es el arquitecto de la animación, porque ahí ya todos se pegan. Ya todos los demás departamentos tienen como que guiarse de alguna manera con esto, es una guía para los departamentos. Entonces tenemos ya, por ejemplo acá, lo que al principio se veía como un cuadrito rojo, ya ahora es un movimiento de cámara. Entonces ya lo vemos animado de alguna manera. Esas lineecitas rojas simplemente son para indicar que el personaje está tocando. Entonces por aquí ya, en esta escena por ejemplo, ya hay una interpolación, ya hay un movimiento del personaje de un punto A a un punto B. Eso ya es animación, ¿cierto? No tengo, o sea, como artista storyboard y animatic yo no tengo que hacer el ciclo de caminado, eso ya no es trabajo mío, eso ya no me corresponde a mí, eso le corresponde a los de animación. Pero yo indico que el personaje está caminando, le doy cierto ritmo para que en animación sepan más o menos a qué velocidad está caminando el personaje, que se vea que va relajado, pues no que va, sino que va relajadito, como hacia su ritual, etc. Además porque estamos introduciendo esta historia y se ve pues que es una historia que empieza como muy tranqui, porque es una reunión familiar, digamos, entre la tribu, entonces bueno, todo bien pues por ese lado. Entonces esta parte ya básicamente es una animática.
y ya aquí tenemos una duración en tiempo, ¿cierto? Y está dividida en 4 escenas, entonces ya sabemos que esta escena le va a tocar a un animador, esta le va a tocar a otro, esta le va a tocar a otro y así. Y en este momento tenemos 15 segundos de animatic, que es muy importante tener también en cuenta la duración, porque uno se empelicula y uno hace escenas súper larguísimas, pero resulta que los episodios tienen que ser de 4 minutos, entonces a uno le toca empezar a apretar ahí o a bolear tijera, en fin, como a recortar, a editar. Entonces, bueno, ahí va la cosa pues como con este animatic. ¿Y cuánto es el tiempo que vos sugerís que cada plano dure en ese inicio? Por ejemplo, ¿cómo determinás ese tiempo? ¿Te lo vas hollando? Hermano, hay muchas teorías al respecto. Yo creo que yo me guío más por la intuición, por mi experiencia. Si nos vamos a poner a ver una producción enorme como Cocomelon, que es un producto para niños, esa vaina es como que cada 3 segundos hay que hacer un corte. Pero digamos que en una situación un poquito más cinematográfica, digamos un Nolan, por ejemplo, una película ya importante así cinematográficamente hablando, hay una variedad, porque es que eso ya depende de la intención de lo que vos le querás comunicar a tu audiencia con eso, o de la emoción que querás despertar en la audiencia. Entonces, si estás construyendo una escena de terror, pues no la puedes hacer de una, ¿cierto? Tienes que ir construyendo de a poquito, hasta que al final, ¡para!, el susto. Entonces, el ritmo de la narrativa creo que depende mucho, depende de muchas cosas, pero yo creo que la intuición tiene mucho que ver ahí. Excelente. Y entonces, ¿cuándo decidís, por ejemplo, ahorita nos mostrás un poco, cuándo decidís hacer más paneles para generarle la expresión a los personajes? ¿Cómo vas creando entonces esa, pues porque la animación de alguna manera depende mucho de esa expresividad que vos le metas a sus personajes? Bueno, también creo que me guío un poquito por la intuición. Voy a ver si tengo algunos por acá, que yo creo que ya hay algunas poses diferentes. Por ejemplo, en este Sí. vemos ya 2 poses. Entonces sabemos que el personaje que está cargando los plátanos avanza hacia cámara, pero a la vez está cayendo un coquito por aquí, Sí. ¿cierto? Y va bajando un tipo pues así resbalando por la palmera. Aquí son solamente 2 paneles, porque digamos que apenas estoy iniciando este storyboard, este storyboard y después animatic. Pero yo podría poner más paneles, de pronto un tercero donde para ponerle un chistecito, donde este tipo baja demasiado rápido y se pega en el piso, ¿cierto? Y se da contra el suelo. De pronto puede este otro personaje mirarlo y reírse, no sé, como empezar a construir situaciones ahí, pero todo depende pues también del tiempo que yo tenga disponible para abarcar esta escena. Y también, pues, digamos, del tinte de la narrativa general, si es porque en este momento ya son cosas cómicas, ¿cierto? Como Hagámosle, ¿no? Sí. Metámosle un panel a eso, hagamos un chiste aquí visual, podemos ir conversando mientras podemos ir planeando el chiste visual, porque está muy bueno que la gente vea, mira lo que ya empieza a pasar, que la gente vea que cada cosa está en una capa diferente. ¿Cierto? Porque una de las cosas que comete, pues como un error común que comete el que está empezando, es que utiliza todo en la misma capa, ¿verdad? Pasa mucho. Contame un poquito de vos, cómo decís, entonces, qué cosas van separadas para que sea más fácil después la edición, o a qué te has enfrentado. Bueno, creo que es importante y es una cuestión complicada a la hora de convertirse, digamos, en artista de story, y es que tu trabajo, sí o sí, lo van a cambiar. O sea, esta es la base de nuestro trabajo. Nuestro trabajo es, por ahí le dicen, desechable. Es como que Sí. aquí es donde se tienen que hacer todos los ajustes posibles, entonces no te puedes enamorar de él. No decir, es que como me quedó bonito este dibujo, déjenmelo porque es que quedó muy cuca, que no sé qué. No, vos tenés que estar dispuesto a que tu trabajo te lo van a cambiar. En ese orden de ideas, pues es importante ser muy económico en capas también, porque entonces si te hacen un ajuste y vos tenés la manito en una capa y la cabeza en otra capa y así, pues entonces cuando te hagan un ajuste te va a tocar cambiar todo ese montón de capas. En cambio, si tenés una sola capa con un personaje, pues bueno, listo, es más tolerable. O sea, ni muy tan, no se puede una cosa que todo esté en una sola capa, claro, ni exacto. tampoco una que tenga un exceso de cada dedo en una capa, porque si no sería una locura. Sí, la recomendación normal sería un personaje por capa. Si tenés 2 personajes, como en este caso, pues un personaje en una capa y otro personaje en otra. Esta palmerita o algunos elementos o props en otra.
y un background o fondo en otro. Entonces ahí tenés como 4 capas nomás. Ajá. He conocido artistas, colegas que manejan un montón de capas, hermano, que mejor dicho es una pesadilla. Otra cosa a tener en cuenta es que uno hace parte de un equipo. Claro. Entonces eventualmente puede que otro artista de story tenga que manejar ese archivo tuyo y va a haber 200 capas y qué pesadilla, pues, o sea, mejor dicho. Entonces también hay que pensar en los compañeros y compañeras de trabajo, pues, como para que no les toque semejante... Qué buena esa. Claro, somos un equipo, hay que, Sí, hay claro. que hacerle trabajo fácil al otro. Exacto. Otra cosa es que nosotros los de artistas de story tendemos a emocionarnos mucho con los planos, a proponer muchos props y eso se vuelve una pesadilla para el equipo de arte, para el equipo de, pues para los que tienen que hacer fondos, para los que tienen que hacer los props, etcétera. Entonces muchas veces terminamos siendo odiados por el resto de los equipos. Entonces también hay que aprender como a ser un poquito mesurados en ese aspecto. Bueno, y ya que en este momento estamos creando pues este storyboard, quiero que hablemos de la diferencia entre crear uno para 2D y uno para 3D. Porque el storyboard artist tiene que ser muy consciente de las técnicas, tiene que entender las posibilidades de cada una. Quiero que, bueno, ahorita de pronto nos metemos como en algunas cositas de esos temas de los dos. Bueno, sí, es importantísimo saber la diferencia porque, bueno, siento yo que cuando estás haciendo animático storyboard para 3D, tienes un poco más de libertad, porque tienes unos modelos que tú les puedes mover la cámara para donde quieras y puedes proponer el ángulo que quieras. Si tú haces eso en 2D, entonces cada movimiento de cámara diferente que hagas es casi que un fondo nuevo. Y ahí es cuando empiezan a odiarte tus compañeros de trabajo de arte. Entonces es importante tener eso en cuenta. Como que cuando estés haciendo 2D, no exageres con el número de fondos, ni props, ni... Bueno, las poses de los personajes generalmente ayudan mucho al equipo de animación, entonces en ese sentido no hay tanto problema. Pero también hay diferencia entre hacer un storyboard 2D cutout y 2D tradicional. Total, sí, claro. Porque cuando estás hablando de 2D cutout, miren que los planos que él está proponiendo son a nivel de la cámara, a nivel del personaje, ¿cierto? Entonces son casi que no hay unos planos que tengan unos picados, unos contrapicados muy severos. Cuando los hay significa que el equipo lo va a tener que redibujar, mientras que en el tradicional, como lo tengo que dibujar igual, pues ponga la cámara donde quiera, de alguna manera, ¿cierto? Cuesta más si la cámara tiene unos contrapicados y tiene movimientos muy osados, sí es más difícil hacer, cuesta más, pero finalmente en el tradicional sí o sí se tiene que dibujar todo. Entonces, pues... Sí, digamos que esta técnica de cutout pues es como rápida, es como la que combina todos lo bueno de cada técnica, pero obviamente el tradicional va a quedar mucho más, no sé, visualmente más rico. Hay una escena súper famosa de una película de Ghibli que se tomó yo no sé cuántos años, creo que un año, y son como, no sé, como 10 segundos, pero es un gentío, hermano, así como 30 personas, cada una haciendo algo diferente, entonces, y eso en la animación tradicional obviamente pues es mejor dicho. No, unos locos. Bueno, ya casi termino esto porque ya estoy aburrido de dibujar este personaje, entonces lo voy a hacer a las carreras. Esto también se vale. Esto también se vale, simplemente lo importante es que se entienda, que nuestros compañeros y compañeras de animación sepan qué está pasando ahí y ya. Lo que estabas viendo ahí, pues lo que para que la gente entienda, es que él pone la referencia como en un papel mantequilla del frame anterior, de la pose anterior, para crear el siguiente panel con la pose que le sigue. Entonces, por eso es que estaban viendo como la referencia, y eso es lo más interesante de este software, justamente, de dónde vengo, para dónde voy, hago la pose que necesito. Bueno, vamos a darle una previsualizada a esto, a ver cómo quedó. Posiblemente súper lento, sí, efectivamente. Ya le toca a uno es como mirar la velocidad del movimiento. Aquí pues cayó como en cámara lenta. Vamos a eso es justamente lo que se toma tiempo, es que todo esté en timing, que vas corrigiendo, ajustando y a poquito. Bueno, sí se la pegó. Mejora. Ahí va. Mejora un poquito. Bueno, sí, esto también es cuestión de ir cuadrando paneles y demás y velocidades. ¿Cuánto tiempo más o menos se demora haciendo un animatic? Contanos como las cuotas que toca, a qué te enfrentas diariamente. Hermano, yo creo que eso depende mucho de cada artista y de la experiencia, la trayectoria que cada uno tenga. Yo tengo la fortuna de ser un dibujante muy veloz y he llegado a hacer animatics de
hasta 3 minutos en un día, o sea, 8 horas, 3 minutos. A toda. Dependiendo, o sea, a toda y dependiendo de qué tipo Del de estilo. Sí. Entonces, es muy difícil definir una cuota para Animatic porque, como te digo, depende de cada artista y de cada proyecto, porque hay un proyecto, digamos, así tipo anime, que te puede tomar semanas hacer un Animatic de 1 minuto, 2 minutos. Y hay otros tipo, no sé, canciones para niños, de esos canales de YouTube que también hemos trabajado mucho en Bombillo, que son mucho más sencillos y, como te digo, puedo hacer hasta 3 minutos al día. Pero, como te digo, eso es muy variable. Y también yo creo que la habilidad pues, que uno va adquiriendo en el manejo del software, de los shortcuts, todo eso va sumando, digamos, en la experiencia y reduciendo tiempos de realización. Claro, y normalmente, ¿cuántas versiones de Animatic? Ahorita estás hablando de que, es que no es que estén en contra tuya, es que realmente los directores y las decisiones se toman acá. Nosotros tenemos un dicho que es, en el Animatic se dirige. Cuando ya eso llega a producción, se va como en un tubo. Uno comenta algunas cositas, pero las decisiones más relevantes e importantes se toman en el Animatic, en donde quedan los tipos de plano, la cantidad, el ritmo, las expresiones del personaje, sus coreografías. ¿Cuántas versiones entonces se toma cerrar un Animatic? ¿Qué te has enfrentado? Desde una versión hasta por ahí 12, 14 versiones, dependiendo del director o directora, que a veces son muy quisquillosos y quieren todo así súper detallado, o hay clientes que no saben de animación absolutamente nada, que me ha tocado, hay uno muy famoso que no lo voy a nombrar aquí, pero tenemos una experiencia, yo creo que ese es el karma, hermano, qué cosa tan horrible. ¿Qué era? Y uno, digamos, presentaba un animatic de 2 minutos para una canción. Ajá. Y decía, no me gustó nada, o sea, nada, así como simplemente porque no me gustó y ya. Entonces repita. Y después en la segunda versión, bueno, cámbiale no sé qué, este personaje no puede tener los dientes puntiagudos que porque a los niños les da miedo. Listo. En Animatic. Cambie, sí. Cambio otra vez, y así, dele, hasta que ya por fin algo le cuadró por allá. Esa experiencia son con clientes que no tienen ni idea de animación y que creen que esto es de un día para otro puedes hacer cualquier cosa. Es como control alt animar y ya. ¿Cierto? Shift animatic y sale el animatic, no, eso no es así. Entonces hay otras personas, proyectos que son dirigidos por gente con mucha experiencia, que realmente saben lo que quieren, entonces digamos que la lentitud está en eso, en ellos alcanzar lo que quieren. Entonces se pueden ir también un montón de revisiones, de versiones, pero digamos que uno ya es consciente de que el personaje sabe y que uno está aprendiendo un montón por ahí derecho, y uno dice, bueno, listo, está bien. Pero cuando es un personaje como estos que te digo, qué pesadilla, hermano. Pero bueno, esos son los gajes del oficio, pues eso ahí sí no hay nada que hacer. De pronto, Cami, tenés por ahí proyectos. ¿Te acordás el que hicimos para estos locos que eran 30 segundos, que iba a ser muy bacano, pero que se desapareció el cliente? Eso tenía 3D. No, ese era 2D todavía, sí iba a ser para 2D. ¿Nos puedes mostrar un poquito de eso? Ese también, ese fue un tengo. cliente que llegó y dijo, muchachos, necesito que me hagan este proyecto. Y empezamos con el Animatic. Menos mal fue recién en Animatic. Pasaron 3 días. Nosotros les llegamos con una versión como de 1 minuto de Animatic. Y él dijo, no, pero es que como ustedes no me hablan en los últimos 3 días, yo ya estoy buscando a quién más me lo haga. Y nosotros con, o sea, what the fuck, te digamos con los minutos de Animatic que habíamos prometido. Y estaba Pero quedando bueno, tan bacano, hermano, estaba quedando hermoso. muy chimba. Bueno, yo tengo el PDF con el storyboard que le mandamos al cliente. Ajá. Entonces vean la diferencia que hay entre Animatic y Storyboard. El Storyboard puede ir en un PDF. Se imprime, son los thumbs o ya los dibujos de los planos que vamos a tener, pero de alguna manera el Animatic no puede ir nunca en un PDF. El Animatic sí o sí es un video que tiene tiempos, que tiene ritmo, que como vieron tiene paneles de diferentes acciones o expresiones del personaje. Bueno, en este caso pues tenemos otro estilo de dibujo. Yo creo que como artista de Animatic es importantísimo ser versátil. Sí. Porque te tenés que adaptar a un montón de estilos diferentes de personajes. Entonces no es lo mismo dibujar a Millie Watts que dibujar a otro personaje. Entonces tenés que ser muy versátil para adaptarte a los estilos. Y en este caso pues este es como un poquito más realista. Más digamos. realista. Entonces hay que saber también un poquito de anatomía en este caso. Si vas a dibujar este tipo de
de animatics, ya sea, por ejemplo, en el anime es fundamental saber anatomía, pero mejor dicho, tenerla súper clara. Cuando ya estamos hablando de un proyecto para niños, digamos, más cartoon, pues no es tan necesario. Ajá. Pero en este caso, pues es súper importante saber algo de anatomía. Ahí era un personaje que iba a la cafetín de la oficina, se desmayaba y entrábamos como en perspectiva, como en punto de vista, ¿cierto? Eso, Point of por, view por allá le daba un subjetiva. babeado Le da un babeado. y terminaba por ahí en una clínica que está aquí por aquí, como que lo están reanimando. Por ejemplo, aquí la perspectiva es otra cosa súper importante que debe manejar todo artista de story, porque si vos haces una perspectiva mala, eso ya pasa a arte y ellos hacen de pronto el fondo con la perspectiva mal y ya todo queda mal. Claro, Entonces, y todos le echan la culpa al artista, pero el artista después le echa la culpa al storyboard y nadie corrigió en el camino. O sea, es que vos sos el arquitecto, si tienes las medidas mal, hermano, y ahí todo se fue. Sí, si yo me descacho, Incluso en las problema. proporciones, pues perspectiva incluye proporciones de personajes y Claro eso, que sí. pues cuando no estás cumpliendo, no tenés el line-up claro, a veces no sucede. Mira, lo que estás haciendo ahora, tenés unos personajes que sugerís cómo son, pero no tenés diseños y no sabes cómo es el line-up. Y después terminamos los diseños, terminamos los rigs y empiezan a meterlo según el storyboard y resulta que nada cuadra con nada porque como no, pero tampoco es culpa tuya. Sí, exacto. Se dan las cosas de producción, ¿cierto? Pues como que hay que avanzar, entonces hay que ser muy consciente de que es la arquitectura y en la medida de lo posible dejar todo lo más concreto y terminado posible pues de la manera en cuanto a el plano, ¿verdad? No tienes que animar, pero sí dejarlo lo más concreto posible como el plano. Sí, total. Te voy a mostrar, vamos a abrir uno de 3D, De 3D. para que veamos la diferencia Mostremos las posibilidades que tiene esto, porque es que el 3D, este programa lo interesante es que nos permite jugar con esas cámaras, ¿verdad? Y ahí hay una gran responsabilidad también y posibilidades que tiene el artista de poder jugar con otro tipo de elementos, otras perspectivas. La narrativa cambia. Hacer, por ejemplo, movimientos semicirculares en 3D es mucho más sencillo, en 2D es un camello tremendo. Hacer un tipo de perspectivas contra picados y picados no es tan complicado porque simplemente es un modelado. Entonces es poner la cámara ahí, hacer movimientos que vamos a hacer un paneo panorámico sobre la villa de la historia que estoy contando. No hay ningún problema porque si la villa ya está modelada, pues simplemente mover una cámara, ¿verdad? Exacto. Entonces esas son las virtudes un poco también de hacerlo en 3D. Sí, a mí me parece que hacer animática para 3D es muy chévere precisamente por eso. Sobre todo cuando son escenas de acción o escenas con mucho dinamismo, vos puedes mover la cámara. Bueno, en este programa se puede, digamos en el Storyboard Pro se puede, pero Ajá. yo lo que hago cuando me toca animar cámaras es en Blender. Ok. Entonces, ha sido pues como importante aprender algunas cositas de Blender. Uno tiene que aprender a modelar, pero sí por lo menos a animar cámaras, a moverlas para encuadrar bien. Entonces, en este caso, el fondo es 3D, el fondo ya está modelado. Y los personajes, como pueden ver, pues están dibujados encima del fondo 3D. No, y si ya está modelado el fondo, que vos llegues y le metas personajes encima, pues te facilita que la mitad del trabajo, porque Total. ya tenemos dimensión, los volúmenes, es una belleza. Sí, es una maravilla. Por ejemplo, aquí en este 3D, los personajes, a pesar de que tienen que parecerse a los personajes que ya están modelados, no tienen que ser idénticos. Entonces yo tengo un poquito más de libertad y no me tengo que preocupar tanto porque se parezcan demasiado. Simplemente que se sepa qué personaje está ahí, porque pues ya está el modelo. Entonces no es necesario, digamos, preocuparse por eso. No tienen que ser idénticos, pero sí idealmente que respeten las proporciones, porque a veces nos pasa que el animatic tiene como unas proporciones diferentes a la que realmente tiene el modelo cuando ya está listo, entonces no caben en un cuadro, por ejemplo, o ese tipo de cosas. O, no, con la mano es súper cortica y con la mano se pone un sombrero, cosas tan básicas como esa, pero es un cabezón. Eso justamente te iba a mencionar en este proyecto. En este proyecto, precisamente los personajes son súper cabezones, entonces Sí. no hay manera de que se pongan a ponerse sombreros, no hay manera, o sea, es que los proyectos no le alcanzan. Entonces es muy importante tener una hoja de modelo Ajá. de los personajes para que sepas qué limitaciones anatómicas tienen los personajes también. Claro, En este porque es caso que el guión, el animatic lo aguanta todo. Si usted le hace las Claro. manos más largas, él se pone el sombrero, pero si la manito es así cortica, le toca a usted inventarse que tiró el sombrero y se lo pone. Cosas Así de ese es, así estilo, es. ¿verdad? Ser Exacto. muy consciente de esas proporciones porque
es lo que finalmente va a poder hacer el animador. Exactamente. Entonces, bueno, aquí pues se nota, creo que muchísimo la diferencia de estilo entre el fondo y los personajes, pero es precisamente porque pues eso no importa, es una guía simplemente, entonces ya es cuestión de dibujar los personajes encima. Pasa mucho también con los personajes en 3D, que a veces pierden como cierta naturalidad en el acting, en la actuación, como que no se ven tan vivos. Entonces es muy importante que desde Story Animatic se propongan poses y gestos muy exagerados para que el animador sepa que tiene que ir un poco más allá. Entonces uno a veces nota que digamos en el animatic que yo hago el personaje está súper expresivo y tal, y cuando va a animar entonces ya está un poquito más tranqui, pero es porque el modelo no permite hacer como gestos tan exagerados. Sin embargo, si yo lo exagero desde animatic, ya el equipo de animación sabe que hay que... Lo procura, Sí, por lo menos, sí, exacto. porque es verdad lo que vos decís, el acting en los animadores a veces ellos están ahí sentados y como que ponen ahí la expresión, pero no exagera, y lo bonito de la animación es justamente Claro. llevarlo pues a otro nivel. Y el tema con el 3D también, lo que estás diciendo de romper el modelo, es que cuando vos modelás, haces el rig, tenés ciertas limitaciones que si te exageras ya empieza como a generar rupturas dentro del rig, dentro de la malla pues del modelo, ¿verdad? Pero está bueno que ellos se reten a tratar de llevarlo pues como a esos límites, porque es más bonita la expresividad. Claro. Por ejemplo, hay una película en 3D que me gusta mucho, que es Hotel Transilvania, Sí. que el director es Tartakovsky, que este man es el duro, pues el de Samurai Jack, Sí, sí. y El de justamente Animal, ¿cómo se llama? el de Primal, Primal. sí. Ajá. Entonces este man lo que propone es como una combinación entre animación 2D, súper expresiva, así tipo Warner, pues, con Bugs Bunny, pues, súper expresivo, pero con modelos 3D, entonces les toca romper mucho los modelos, pero la animación se ve hermosa, pues, así con esos gestos y con esas expresiones como tan naturales y tan fluidas. Bueno, Cami, ahora vamos a entrar en un momento de recomendaciones para aquel personaje que quiera entrar en este rol, en esta industria, pero en la parte de storyboard y animatic. Bueno, recomendaciones, lo primero es no tomarse nada personal. Muy buena Porque recomendación. eso en todos los aspectos de la vida en general, pues, pero digamos que en este aspecto, en esta profesión es importantísimo no tomarse las cosas personal, porque te aseguro que no te están atacando a vos cuando te hacen un ajuste. Cuando te dicen, ve, cambiame esto por otro plano, no te están atacando a vos, están simplemente ajustando el proyecto para que sea mejor, ¿cierto? Entonces he conocido muchos artistas que han renunciado por eso, como que empiezan, sí, bacano y tal, pero entonces les llega los 30 ajustes de un animatic y son como, pero si esto me quedó hermoso, ¿por qué me lo van a cambiar? Entonces hay que deshacerse un poquito como de ese ego artístico, que es bien difícil porque los artistas somos muy jodidos. Claro, y otra Entonces, cosa, puede que quedó hermosísimo y las teorías las estás contando con tu punto de vista, pero es que necesitamos que la cuente el director. El director puede tener otro punto de vista súper distinto. exacto. Que una mierda, puede ser, pero es el director, hay que seguirlo, ¿cierto? Sí, hay que reconocer las diferentes jerarquías. Uno Ok. puede, dicen por ahí que los artistas de story somos mini directores. Sí. O sea, está el director Sí, y sí, estamos sí, nosotros. sí. Y nosotros sí podemos defender algunas cositas, pero Sí. el que manda es el director o directora. Entonces Tal hay nada cual. que hacer. Entonces, dibujar, el dibujo es fundamental. O sea, ahí sí no hay nada que hacer. Ujú. Dibujar de todo. Un ejercicio muy, muy interesante es dibujar diferentes objetos cada día. Entonces una silla, un carro, un zapato, todo, absolutamente todo te sirve, porque en algún momento lo vas a tener que usar, vas a tener que dibujar los zapatos del personaje, vas a tener que dibujar un carro, un fondo, de todo, o sea, dibujar de todo, absolutamente de todo. Y tratar de dibujar, esto ya es más un consejo como profe, porque yo fui mucho tiempo profe, y es dibujar con bolígrafo, de que no te permita borrar, porque eso Ok. te da seguridad. Esos son como consejitos pues ahí. Sí, por ahí hay un chiste que dice que, bueno, el tema de las manos, ¿no? Las manos. Las manos son una cosa bien complicada, Sí, porque por ahí dicen, si usted aprende a dibujar mano, usted es capaz de dibujar lo que sea, hermano. Y sí, son muy difíciles, pero para eso tiene uno dos ahí pues disponibles. claro, por ahí hay un chiste que decía que cuál es en qué se parece un artista, un ilustrador a la IA, y es que ninguno de los dos sabe dibujar manos, pero ahora la IA sí. No mentiras. Bueno, Cami, muchísimas gracias por este espacio. ¿Alguna otra cosa que querrás agregar? Yo creo que estuvo súper divertido también verte, hacerlo ahí en directo, es muy bacano. No, me alegra. Yo hace rato estaba como babeándome por estar en este espacio, la verdad. Sí, y te y agradezco mucho la invitación. le de verdad. cayó. Muchas gracias, muchas gracias.
Bueno, muchachos, eso es todo por ahora. Animación para todo el mundo. Sigan comentando de qué les gustaría hablar. Este es un espacio que abrimos con mucho cariño todo lo que nosotros hacemos y pueden ver de primera mano. O sea, no estamos ocultando nada. Así es como lo hacemos. Solamente que esto toma mucho tiempo. O sea, es tomarse el tiempo de escoger los planos, de graduar el ritmo. Ahí lo estamos mostrando un poco por encima, pero esto realmente no se hace, no es como control derecho hacerle, sino que es de una manufactura fina. Muchas gracias por vernos, suscríbanse, esto es Animación para todo el mundo. El último en salir, por favor, que apague el foco. Y mueve el esqueleto. Oh. Y mueve el esqueleto.